tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 1 de abril del año 2019, ya el cuarto mes de este año. Vamos a empezar hablando de López Obrador y titulando este segmento López Obrador entre la espada y la pared con Donald Trump. Ya hay más indicios sobre los motivos de la sorpresiva visita informal y amistosa de Jared Kushner a México el pasado 19 de marzo. ¿Se acuerdan ustedes aquella cena en la casa de Bernardo Gómez, en la que se reunió precisamente López Obrador y Marcelo Ebrard en casa de este directivo de Televisa, el segundo de a bordo de esa empresa? Y todo parece indicar que vino a traer un mensaje no muy conciliatorio, sino un ultimátum de Donald Trump sobre la supuesta crisis desbordada de migrantes que están llegando a Estados Unidos vía México, para lo cual pues Trump exige que se tomen las medidas necesarias para frenar de inmediato el flujo de migrantes, so pena de varias cosas, entre ellas podríamos citar las más importantes: el cierre de la frontera, que ya le pusieron fecha esta semana, y dos, cancelar la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, cuya aprobación por los congresos está pendiente en los tres países, que está medio complicado el asunto. Además, públicamente Donald Trump ya dijo que la administración de López Obrador habla mucho y hace nada con respecto a este problema, me refiero al de los migrantes, como si estuvieran rebasados, dice, y pasmados, a la vez que pues volvió a la carga de acusar a México de beneficiarse de la economía de Estados Unidos. También hay que decirlo, arremetió contra los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, que ahí algunos comentaristas estadounidenses equivocaban diciendo que eran países de México, imagínense. Bueno, pues dice de estos tres países que han tomado también nuestro dinero por años y no hace nada. Aquí ya inició gestiones para cortarle la ayuda, lo cual se me hace terrible decisión de Donald Trump. La supuesta preocupación de este señor es que, por ejemplo, aquí vamos a retomar a Jorge Castañeda, las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos pueden rebasar en este año el 1.600.000 el número de personas, que es un pico histórico, digamos que supera por mucho al que se dio en aquel año 2000. De hecho, pues se habla de que esto puede llegar hasta los 2 millones de personas. Aquí, por ejemplo, Estados Unidos carece de la capacidad logística para resguardar durante meses a familias enteras que por ley no pueden ser separadas ni tampoco puede deportarlas a sus países de origen sin una audiencia. Aquí entonces hay muchas preguntas en el aire, ¿no? Este enojo de Donald Trump ya público viene de las declaraciones justamente pues de lo que se ha expresado hasta ahora el gobierno mexicano, ¿no? Sobre todo después de esta reunión entre AMLO y Kushner, además de que pues sabemos que México no le ha hecho segunda en el tema de Venezuela. También hay que recordar que la semana pasada se dio una reunión entre Olga Sánchez Cordero y Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, en donde Olga Sánchez Cordero pues también la lleva muy tranquila, habla de que esto es movimientos migratorios abismales, inusuales, pero pues de ahí no pasa, ¿no? Aquí entonces podemos preguntarnos, ¿qué harán los principales responsables de esta temática en México? Ahora ya no va a ser solo la Secretaría de Gobernación, ya entra también Marcelo Ebrard al quite y por supuesto ahí está inmiscuido el Instituto Nacional de la Migración. Aquí al menos hay dos frentes visibles. Uno, la relación con Estados Unidos y la propia situación de los migrantes, las cuales, pues lejos de acabarse, siguen organizándose para pasar por México rumbo a Estados Unidos. De hecho, hay ya indicios muy evidentes de que se espera, por lo menos ahorita hay dos más preparándose, dos caravanas, pero parece que hay una mega marcha migratoria de al menos 20,000 personas. ¿Debería López Obrador responder o actuar como lo hizo Enrique Peña Nieto? Aquí, pues muchas veces criticamos a Enrique Peña Nieto, a lo mejor hasta visceralmente, y también en el caso de López Obrador, pues esperaríamos unas respuestas más firmes. Pero también déjenme comentar que habría que tener en cuenta el contexto que tenemos en México, ¿no? Tenemos una economía mexicana casi totalmente dependiente de la de Estados Unidos. 8 de cada 10 dólares, el 80% de nuestro comercio exterior, pues va a Estados Unidos. Además, es el principal sitio donde se compran las gasolineras del país. No nos hemos cansado de insistir. Por un lado, que México le compra casi el 80% de las gasolinas a Estados Unidos y que aquí solo tendríamos una reserva para 3 días. Imagínense, al cuarto día ya no habría gasolina. También
Estados Unidos nos puede meter sanciones por otras vías, ¿no? Ahí están las cuestiones que tienen que ver con los aranceles, la presión a empresas de que cierren puertas aquí y se vayan a otros países, sobre todo a Estados Unidos, y también la posibilidad pues de estarlas ahí presionando para que no comercien con nuestro país. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿y qué tenemos nosotros de recursos internos para responder a todo esto? Nada. Y nada porque nos lo han saqueado casi todo, ¿no? Ahí está banca que es eminentemente extranjera, Petróleos Mexicanos está prácticamente en el cesto de la basura que bueno, nos están tratando de sacar, las industrias que son totalmente dependientes de las empresas transnacionales y bueno, pues todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí yo creo que lo más sensato, aunque esto no es una medida inmediata, sino tiene que ser a mediano y largo plazo, es recomponer al país, dotarlo de recursos internos para hacer frente a este tipo de presiones. Ya por ahí decía Lorenzo Meyer que la mejor política exterior es la política interna. López Obrador hasta ahora ha contestado que respeta la posición del presidente Trump y hasta haciendo bromas, por un lado el zafo, como dicen los jóvenes, que no vamos a pelearnos, que el principal plan de México es crear empleos para que los migrantes centroamericanos se queden en el país con una visa especial, y también ahora en Poza Rica, pues poniendo a votación que si le responde a Donald Trump o no le responde, ¿no? Por su parte, Marcelo Ebrard, el canciller, dijo en un Twitter que México no actúa con base a amenazas, que su política migratoria la define de manera soberana con base a sus propios intereses, que no ha aceptado de manera verbal o escrita algún acuerdo sobre cooperación en materia de procesamiento de solicitudes de refugio o asilos, y también terminó diciendo, y además somos el mejor vecino que Estados Unidos puede tener. A mi gusto le faltó decir que quizás Estados Unidos es el peor vecino que nosotros pudiéramos tener. A su vez, desde el punto de vista político, Donald Trump, no hay que olvidarnos, ha renacido. Se volvió a levantar una vez más, como se acuerdan de su campaña alicaída, que aquí pues, precisamente Peña Nieto y su aprendiz de canciller lo levantaron. Bueno, pues ahora parece ser que el hecho de que las conclusiones que hasta ahora se han hecho públicas del fiscal Mueller respecto de que no hubo elementos que demostraran la colusión con Rusia en las pasadas elecciones, pues lo tienen más que levantado, más que contento, aún cuando está pendiente la investigación sobre obstrucción de la justicia. Todo esto le ha dado nuevos bríos para buscar la reelección el próximo año, por lo que, para que sus electores no lo culpen de no cumplir sus promesas, es muy probable que desde ahora lo veamos, ahora sí que una versión recargada de Donald Trump, de que pues México va a tener que pagar sobre el muro, cosa que no ha logrado y esperemos que no lo logre. Ya habíamos hablado del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que pues ahí está en la gran tablita, ¿no? Y también pues va a buscar culpables de todo lo que le puede ir mal a Estados Unidos, por ejemplo, inseguridad y narcotráfico, en donde va a poner muy en especial la mira sobre México. Es seguro también que Donald Trump seguirá con su lenguaje xenófobo, tratando de meter miedo a sus posibles votantes respecto a que la invasión, así lo llama él, de migrantes, está compuesta pues, de violadores y criminales. Según sondeos, estos los señala Enriqueta Cabrera en una de sus columnas del periódico El Universal de este fin de semana, el 70% de la población en Estados Unidos está en desacuerdo con la construcción del muro. Y peor aún, el ejército mismo allá en Estados Unidos está más que descontento porque le quitaron presupuesto para dárselo y destinarlo a construir 57 millas nuevas de muro, lo que les representó $1,000 millones. Hay que decir también que muchas cosas se le han complicado en estos años de presidencia a Donald Trump, que lo tenían contra el suelo. Fracasó su política de tolerancia cero y separación de las familias, por lo cual fue muy criticado, pero también hay que decir que todavía hay miles de niños separados de sus familias, lo cual debe de considerarse, es así, como una crisis, en este caso humanitaria. Ahí también estuvo el episodio del cierre parcial del gobierno durante 35 días, que pues, tuvo un costo políticamente muy alto para él, porque no logró el presupuesto que quería para la construcción del muro. Y luego vino su declaración de emergencia nacional por la amenaza o la supuesta amenaza que representa la inmigración para la seguridad nacional, dice Trump. Lo cual hasta ahora pues, no le ha dado los resultados que él esperaba, aunque bien puede cambiar el panorama en el futuro inmediato. ¿Usted cómo la ve? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de una de sus amenazas, que es el cierre de la frontera con México. Ahora regresamos.